Can you, let's see. Can you folks see the slides? Bueno, estoy en el balcón. So, Jackie, if you ya hablar en inglés y voy a ir traduciendo la esencia. So, if you can start, Jackie, yes, we see the whole. Okay, so you start, and I think the light has come back, so I will connect through the computer. But so far, if everyone listens to me, I will translate from here. ¿Se me escucha? Okay. Pep So, Samsen? Sí, perfecta, perfecta. Vale. okay, shall we get started then? Yes, please. Okay, so if you look at this first slide, one thing we wanted to talk about was strategic purpose. And Que una de las cosas que queríamos hablar era del propósito estratégico. And think of purpose as a noun and a verb. Y pensar en el propósito como un nombre y un verbo. And as a person or as an organization, people in an organization, purpose is the reason you do something. And it's also about action. So it's a noun and a verb. Propósito en una organización tiene que ver el sentido de lo que hacen, pero también hacia la acción. And if you look at the word strategic in front of purpose, strategic is how you go about what you're going to do. Y estratégico es cómo vas a hacer lo que quieres hacer. And if you think of appreciative inquiry as an operating system behind strategic purpose, it begins to fuel your day, give energy and motivation to your day. Okay, wait, let me come out of the phone. So, can you repeat? So if you look at appreciative inquiry, which many of you know about as an operating system, the way you think, you do, and you say things, appreciative inquiry can fuel your strategic purpose with your life and your organizations that you work La with. indagación apreciativa puede dar empuje, gasolina al propósito y a la estrategia de tu organización. So today we're going to talk about strategic purpose. We're going to talk about how SOAR builds strategic purpose for yourself and for the work that people do. Y vamos a ver cómo tú a nivel personal puedes tener tu estrategia y propósito y también a nivel de la organización. So today there's a lot of negative contagion going on. It's called COVID-19, right? Hay mucho contagio negativo que se llama COVID-19 hoy en día. And I wanted to talk about a positive contagion, something different today. Yo quiero hablar de algo diferente de contagiarse a nivel positivo. And in the midst of a negative contagion, there's a positive contagion. And this is the history of the positive. And you'll see appreciative inquiry that started in 1985. And SOAR came out of my research and my work in appreciative inquiry in 1998. Sí que hay la historia del contagio positivo de la indagación apreciativa. Y aquí se ve que un poco la historia y cómo empezó en el 85. So there's a lot of rich theory and research and history behind positivity. Hay mucha historia detrás de la positividad. And I'm just going to bring up 2 slides on appreciative inquiry because I will assume most of you know about AI. Sé que muchos de vosotros ya sabéis sobre la indagación apreciativa, pero voy a enseñaros un par de ideas clave. And what I want to point out here is that appreciative inquiry will add value to whatever you're thinking, saying, and doing. And asking questions is what can fuel people forward towards movement. Y quiere decir un par de ideas clave. Una, que la indagación apreciativa es acerca de plantear preguntas y que esas preguntas nos pueden ayudar o nos ayudan a avanzar. And so the origins of appreciative inquiry with Ron Fry and David Cooperrider and his colleagues at Case Western Reserve University became the basis of how I began to look at strategy through SOAR.
Y el aprender de David Cooper Ryder y su equipo fue la base de cómo yo creé el modelo del SOAR y la manera de trabajar en las organizaciones y conmigo misma. So imagine that positivity is this lens in your glasses. Appreciative inquiry is what can inform you. So SOAR as a framework which is flexible can build generative purpose for you. Entonces, es tener una lente positiva, es decir, una mirada para ver lo positivo. La indagación apreciativa es la manera de informar, de comunicar, y el SOAR es construir de manera estratégica un propósito generativo. And right now, there's a lot of change in the world because of the coronavirus. But what we want to talk about is how is your purpose changing, and even the purpose of your organization today, and how do you find that way forward, that pathway forward? Y hoy hay mucha negatividad y contagio negativo, y lo que queremos ver aquí es, bueno, ¿cómo puedes conectar y mantenerte conectado con tu propósito y llevarlo hacia adelante, avanzar? And at the end of the presentation, I'm going to share my purpose for you, because I wouldn't ask you to really think about your purpose unless I've done that as well. Y luego quiero compartir con vosotros mi propósito, porque no quiero pedir que penséis en vuestro propósito sin antes yo haber hecho los deberes, y entonces lo compartiré. And this is a visual of SOAR that my husband, it took him 20 years to come up with this design, but can you see the AI in SOAR? Podéis ver la AI en el SOAR, la AI que es de IA de indagación apreciativa dentro del SOAR, y que lo diseñó su marido. Después de 20 años se le ocurrió poner SOAR y AI dentro de la misma palabra. And what we've learned through 20 years of using SOAR is that if you start with your strengths, and if you're familiar with Yu De Young, he would say your strengths are your gifts. Entonces, si comienzas con las fortalezas, so you start with the strengths and then you move into opportunities, so you're in that connect mode. Y entonces avanzas hacia las oportunidades. And when people can brainstorm opportunities, or you brainstorm opportunities for yourself, when you look at aspirations, what you deeply care about, you can figure out what should your goals and objectives, your strategic initiatives be, and what kind of results are you looking for. Y cuando ves todas las oportunidades que tienes enfrente, tienes que conectar con a qué aspiras realmente, qué es lo que realmente quieres para avanzar a través de estas oportunidades. And if you want to read more articles and resources on SOAR, you can go to the website, which is www.soar.strategy.com, and there's a lot of free articles and book chapters and things you can download there. Y que en esta web que vemos aquí hay muchos artículos y capítulos que te los puedes descargar gratuitamente. And what I've learned in working with, especially recently with my co-author, Sherry Torres, with Conversations Worth Having, that the SOAR framework is really fueled by asking generative questions which change how you think and how you can act. Y es muy importante ser consciente de que cuando planteas preguntas generativas te ayuda a cambiar la manera de pensar y la manera de actuar y la manera de conversar. And what I want you to think about is that the way you ask questions can help move you towards your purpose. And a generative question is a question that you're very curious about and you don't have the answer. But a generative question, you can feel it in your heart, in your mind, the energy and the excitement about moving forward with purpose. Y las preguntas generativas realmente te ayudan a reformular de forma positiva lo que sea que quieras comunicar, y esa reformulación en positivo te ayuda a plantear más preguntas generativas. So this is an important book. This is about the strategist and being the strategic leader for your own life and for the lives you lead of those in your organization.
este es un libro que considera importante, ha sido importante para ella, The Strategist. And this talks about yourself in the 3 questions. The most important question you should ask yourself is, does your organization matter? Y trata 3 preguntas que considero son importantes como las que te tienes que plantear. ¿Tu organización importa? And if you close your organizations today, would your customers suffer any real loss? Si cerrarais vuestras organizaciones hoy, ¿vuestros clientes sufrirían pérdidas? And it's a really Pérdidas reales, ¿eh? ¿Se perderían algo si vuestra organización no existiera, dejara de existir? And it's a small book, and it tells a story of how to really begin to understand the purpose of the organization or the purpose of yourself, and why does it matter your organization, or why does it matter what you end up doing. Y para mí este libro fue muy clarificador porque es corto, es clave y que te hace plantear que seas consciente de por qué tu organización importa. And so the elements of a strategic plan, and I really think you should have strategic plans in your organization, strategic plans for your teams, and even a strategic plan for yourself. And it really talks about these items here, which are, does your value, how you behave, align with where you're going, your vision and your mission? And en los elementos cruciales para los planes estratégicos, primero tenemos los valores, la visión y la misión que estén alineados. And then do you have clearly defined goals and outcomes that you're trying to achieve that really make you productive as you move not only through a day, but through a week, through a month, through a quarter, and a year. Y entonces está la importancia de tener unas metas y resultados claramente definidos, no solo a la larga, sino a la corta, en el próximo mes, en las próximas semanas, en el próximo trimestre. And then another important thing is to talk about the clarified language of strategy, especially if your strategy involves working with somebody else. Y luego la importancia de clarificar el lenguaje que utilizamos en la estrategia. ¿Qué palabras usamos? Yes, and this allows you to move forward. I was working with a client yesterday virtually, and we had different meetings for an opportunity, for a strategic initiative and goals and objectives. So we were getting really confused until we stepped back and clarified what this language meant and how we were going to use this language of strategy to be able to deliver on our purpose and achieve the dreams of the company. Ayer estaba trabajando con una persona online también, porque en Estados Unidos están haciéndolo todo online ahora, o muchas de las cosas. Y claro, llegamos a la conclusión, hemos de clarificar estas palabras. ¿Qué queremos decir por cada una de estas palabras? Cuando hablamos de estrategia, utilizamos una serie de palabras, damos por supuesto lo que quieren decir, pero ¿qué es lo que realmente queremos decir? So I can't emphasize enough how important it is to clarify your language of strategy and how you're going to move ahead. Así que es súper importante clarificar el lenguaje de la estrategia, las palabras que utilizamos para crear nuestra estrategia. And I don't know, can you see this in the circle of this magazine, How to Lead with Purpose? I see it, but I don't know if yes. When How to lead your purpose. Yeah, but the Harvard Business Review, when I was flying home on March 14th to get home before we were locked down in the US, I picked up a magazine of How to Lead with Purpose, and how do you build a mission guiding your team, and purpose is about you, and purpose is about your organization, and it needs to align. Que aquí en el Harvard Business Review, bueno, que estuvo leyendo un artículo cuando cogió el avión para volver a casa justo antes del confinamiento en Estados Unidos, y que en realidad lo que trata es que el propósito tiene que ver contigo, conmigo, que no es solo una cosa organizacional, es una cosa de cada uno de nosotros. Thank you.
So we're going to learn how to soar, and we're going to soar first briefly at the organizational level, but then bring it down to the personal level. Entonces vamos a aprender a cómo soar y quería comentar que en inglés la palabra soar significa remontarse, remontar, lo que hacen los pájaros que se ponen en una corriente de aire y simplemente se remontan, suben. Entonces dice, ¿cómo vamos a remontarnos? Usa ese juego de palabras con el soar. So the story I'm going to share about you is a time of revitalization in a manufacturing plant in the state of Michigan, where I live. Y quiere compartir una historia de revitalización en una fábrica de la que está enseñando la foto ahora. And the good news is this story is going to be published in the May 2020 Appreciative Inquiry Practitioner that Anne Radford has helped me with the featured choice article, which will be about SOAR 2020 in 20 years later. Que en el último número de la revista que saldrá este año, de la revista que ha dirigido durante muchos años Anne Radford, va a salir un artículo en el que va a hablar de eso. Jackie. So when I was asked to come into the plant, the purpose, everybody knew the purpose. I was coming into the plant to help them come up with a strategy to shut the plant down in 3 years. Cuando me invitaron, todos ya sabían cuál era el propósito, que era cerrar la fábrica, esta planta, en 3 años. And it was a very sad, negative reality, people knowing I was the lady coming in to help them come up with a strategy of how they would shut down the plant in 3 years. So it felt like an impossible task. Era una realidad muy triste. Yo fui la última en llegar, ya tenían todo claro, en 3 años vamos a cerrar esta fábrica y querían que yo les ayudara en la estrategia para cerrarla. And as I began the conversation, they told me about the problems and the challenges and how angry they were. And I said, but the opportunity was to come up with a strategy that they weren't going to shut the plant down at the end of the month, at the end of the year, but we had 3 years to figure out a phase out. Entonces, cuando ella llegó, todas las conversaciones estaban llenas de rabia, de frustración, y ella dijo, bueno, aquí tenemos una gran oportunidad porque tenemos 3 años para ver cómo lo vamos a hacer. So I asked them to start from a place of strength. What were the strengths of this plant, and to think about when this plant was operating at its best. Y empecé desde un lugar de fortalezas. Cuando esta planta de esta fábrica funcionaba en su mejor manera, ¿cuáles eran las fortalezas? And then I asked a very generative question, and I said, what if we came up with a plan to revitalize the plan, and if we couldn't revitalize the plan, it would shut down in 2 years instead of 3 years, but overall it would be, we would hit the goal of the holding company to close the plant in 3 years. Y entonces ella propuso, o salió de las conversaciones, vamos a ver si podemos revitalizar la planta, y si no la podemos revitalizar, entonces la cerramos en 2 años en vez de 3. They thought I was crazy. Pensaron que estaba loca. But I asked the question 2 more times. I said, what if we came up with a strategy to revitalize the plan, and if we couldn't within 14 months make these goals, that the plant would shut down in 2 years. So the holding company would still have a plant shut down in 3 years, but we were going to ask for a second chance to see if we could revitalize this plant in 14 months. Y entonces la propuesta fue a ver si en 14 meses podemos revitalizar la planta, y si no podemos en 14 meses, luego en 2 años la cerramos, de manera que antes de los 3 años de la propuesta de cerrarla cumpliríamos los objetivos. So after the 3rd time I asked the question, they decided to get together and come up with a strategy based on the strengths. The opportunity was revitalization.
and we came up with 18 initiatives, a list of 18 initiatives that could revitalize this plant. And within 3 days, they presented it to the holding company. Entonces, decidieron intentarlo y en base a las fortalezas y las oportunidades salieron con 18 propuestas que presentaron en pocos días, no sé si en 3 días, presentaron a... Ahora no me sale, al holding... I don't remember the word, Víctor, ¿cómo se dice? A ver, the holding, ¿no? Mm-hmm. The holding company, the big corporation. Sí, de la corporación, vale, es eso. La matriz de la compañía. La matriz de la compañía, vale, eso. Thank you. Gracias. So it's been 12 years and the plant never shut down. And I shared the questions and what we did in the story that's coming out in the AI practitioner. So it definitely was a revitalization time, and they never closed the plant down, and the plant manager and the employees turned things around. Y desde hace 12 años que se revitalizó la compañía, la fábrica, la planta, y que en 12 años no la han cerrado, y que todas las preguntas que ella planteó en esa propuesta de revitalización se publicarán en el AI Practitioner que saldrá a finales de este año. So you may have heard about McKinsey & Company, one of the biggest strategy firms in the world. Habréis oído de McKinsey, una de las compañías de estrategia de consultoría más importantes del mundo. They interviewed 1,500 global executives. Entrevistaron a 1.500 ejecutivos. And I'm going to read to you what the essence of the study was. Y os voy a leer la esencia del estudio. The highest performing organizations have a clear purpose. Las organizaciones que tienen un performance más elevado tienen un propósito muy claro, muy elevado. They understand the strengths of the organization. Tienen un gran desempeño, comprenden las fortalezas. The aspirations, the dreams, the hopes of people are shared. Las aspiraciones de la gente y se comparten esas aspiraciones. And they have leaders who know how to unleash opportunities and be results driven. Tienen líderes que saben cómo ofrecer oportunidades, crear oportunidades y están orientados a buscar los resultados a través de esas oportunidades. And so this is an example of a quick source. Sometimes you don't spend days in strategic planning sessions or a day, but a quick SOAR allows you to have a strategic conversation around one or any of these elements. Que un SOAR rápido te ayuda a tener una conversación estratégica a través de uno de estos elementos o de todos. So the strengths reflection is to ask yourself, what are we great at? La reflexión sobre las fortalezas es preguntarnos en qué somos excelentes, en qué somos buenos. And then you could also have a conversation of what's possible. If we know what we're great at, what's possible? What are the opportunities? Si sabemos en lo que somos grandes, buenos, ¿qué es posible? ¿Qué So oportunidades hay? So when you know what your strengths are, what your opportunities are, to narrow it down what you should do, you ask the people about their aspirations. Cuando sabemos las fortalezas y las oportunidades, para aterrizarlo y para enfocarlo, entonces preguntamos a la gente a qué aspiran. And because resources are limited in life, then you begin to prioritize the results that really align with purpose and where the organization's going. Porque los recursos a veces pueden ser limitados y lo que queremos es realmente alinearnos con las aspiraciones de la gente. And sometimes you just need to have a conversation maybe around the strengths of the team. A veces basta con tener una conversación acerca de las fortalezas del equipo. So I work with a lot of manufacturing plants in the state of Michigan, and another plant manager I worked with, his name is Joe.
trabajo en diferentes plantas de empresas y con el director de una planta que se llama Joe. And what he spent his time on is understanding the strengths of his plant, his teams, and each individual in his plant. Entonces estamos trabajando que comprenda las fortalezas de su equipo, del mismo y de toda la gente que trabaja en la planta. And so instead of things posted all over the plant, what people were doing wrong, he began to post things of their strengths and what they were doing well. Y entonces cambió, en vez de señalar todo lo que los demás hacían mal y en qué se equivocaban, empezó a señalar todo lo que hacían bien y cuáles eran sus fortalezas. And people came together and aligned their strengths so that the weaknesses are irrelevant. And you hear that quote all the time by Peter Drucker. Y Peter Drucker habla, ¿no?, de que entonces empiezan a tener conversaciones acerca de lo que es relevante hasta que las debilidades ya no son relevantes, porque lo que es relevante son las fortalezas. So this is another story that's in the upcoming article coming out with the AI practitioner, but it's just showing that you can just zone in on what people do best and you begin to align them, that purpose becomes clear and the organization moves forward with results. Este es otro de los ejemplos que explico en el artículo que os he comentado, que saldrá al final de año en el último número de la revista del AI Practitioner del 2020, que tú puedes como hacer zoom, digamos, enfocarte en las fortalezas y al enfocarte en ellas haces que crezcan y que el propósito tenga más sentido porque nos estamos centrando en las fortalezas. And in this slide here, I'm assuming most of you are familiar with appreciative inquiry, but if you're not, you can go to the Appreciative Inquiry Commons. You've got Miriam right there in her group. You know, appreciative inquiry, again, is the operating system of everything I do and what SOAR is. Appreciative Inquiry, hay un sitio que una web que se llama Appreciative Inquiry Commons, donde compartimos muchas cosas que hemos hecho en muchas empresas y hay muchos recursos en esa web que os podéis nutrir de todas las empresas que han trabajado con indagación apreciativa o que trabajan con indagación apreciativa y comparten sus casos de éxito. And this is just an example of all the ways SOAR, because SOAR is a framework. People and organizations use SOAR to help with different things. It could be a strategic plan, it could be an operating plan, it could be a strategy, it could be identifying the positive core. But SOAR is very flexible to help you move forward. Entonces, primero ha dicho que, antes de traducir esto, que para ella la indagación apreciativa es como su sistema operativo. Y SOAR es un marco sobre el cual poder trabajar. Y aquí hay varias cosas en las que puedes trabajar con el SOAR, en crear un plan estratégico, en un plan de operaciones, un programa, en articular la visión, la misión, en conectar con el núcleo positivo, en crear la estrategia. And the other thing to notice is that strategy shouldn't be just the senior leadership. Strategy, if you can see, is necessary. Everybody should understand what their purpose is and how they're going to get things done, strategic purpose. So it really begins with you, your team, and it cascades throughout the organization. Y la estrategia tradicionalmente lo hace el equipo ejecutivo y realmente ella piensa, y tal como ella trabaja, no tiene por qué ser así, porque todas las personas de la empresa o de la organización tienen que comprender la estrategia. Y entonces la estrategia, pues aquí tienes el plan, lo ha de comprender el sistema global, la organización, la división, el departamento, el equipo y tú. Todas las personas han de nutrirse y han de nutrir la estrategia. Y nesting es una palabra que ponía el nido, ¿no? O sea, el nutrir, sí. And so what I'd like to talk near the ending here and then open it up for questions is we talked a lot about how SOAR can frame
purpose, strategic purpose. And what I'd like to talk about is since most of us are at stay home or quarantine or lockdown, whatever your country is calling it, is let's talk about your purpose. Entonces, ya que aquí estoy llegando hacia el final de mi presentación y voy a abrir a preguntas, ya que la mayoría de los que estamos presentes o estamos confinados o encerrados o en cuarentena o como sea que cada país lo llame, ¿cuál es tu propósito? And it's really important in these times to have these purpose conversations with everything. You hear a lot about nurses and doctors on the front line in the hospitals today. Hoy en día escuchamos mucho acerca de las enfermeras, enfermeros y doctores que están en primera línea en los hospitales. And then there was a doctor who approached a janitor. This was on the world news last night, and said that the janitor's purpose of keeping the room clean, he asked her, was that it heals people, but it keeps the doctors and nurses safe. What is janitor? The janitor of the hospital, he cleans the hospital rooms. How important the janitor is to Janitor. the janitor, like a cleaning person. Yes, the cleaning person. Ok, sí. Entonces que ayer en las noticias salieron en Estados Unidos que un médico dijo que gracias a las personas que están haciendo la limpieza estos días en los hospitales, los médicos y las enfermeras pueden estar más a salvo, y que reconocía públicamente que en estos momentos es clave el personal de limpieza y que sin embargo nadie está hablando de esto, pero que en estos momentos la limpieza en los hospitales es fundamental. So his purpose was really clear. It was a really nice interview with a person who has a very dangerous job in a hospital, whether you have COVID or not. His purpose is to heal people by how he keeps the room clean. Y entonces él dijo, entrevistó a esta persona que limpiaba, o no sé muy bien cómo ha ido, pero que dijo la persona que limpiaba que su propósito era mantener las habitaciones limpias, que era un trabajo peligroso porque te puedes contagiar con cualquier cosa que toques, y que sin embargo su propósito era salvar vidas limpiando. And this is a really important slide, and I'm going to ask Miriam, she can share these slides with you after the presentation for those of you that came here. But if you think about where people are, SOAR can coach you into developing and understanding your strategic person. Esta es una diapositiva importante, si alguien luego la quiere que me la pida. Entonces, ¿cómo en un proceso de coaching puedes crear un propósito estratégico? Should I translate the questions? Then it's sort of more... That would save time. And the most important is you have to start what's going on for people right now, because if people are stressed or they're feared or they're tired or they're stuck, you have to ask them that first question, and you could translate the rest of the questions, Miriam. Sí, que la primera pregunta es muy importante. ¿Qué es lo que te está pasando ahora? ¿Qué está pasando en tu vida? Tienes que empezar reconociendo dónde está la persona, porque quizás está en un momento de estrés, de presión, de sentirse presionado, de miedo. Entonces, la primera pregunta sobre qué está ocurriendo en tu vida, y luego ya entrar en qué es lo que te gustaría crear. Y dime acerca de esta posibilidad, de lo que te gustaría crear, qué posibilidades hay. Y entonces, ¿qué fortalezas tienes que se relacionan con esta posibilidad? ¿Qué oportunidades ves en tu situación actual o en las situaciones futuras para crear lo que quieres crear? ¿A qué aspiras? ¿Cuál es tu visión? ¿Y qué acción meta estás dispuesto a comprometerte? ¿Qué resultados indicarán tu progreso? Y este es el SOAR. Y luego, cuando crees esa nueva posibilidad, ¿qué es lo que será posible entonces? O sea, es como una vez hayas creado lo que quieres crear, ¿qué se hará posible? Y finalmente, ¿cuál es tu propósito
qué acciones te vas a comprometer a realizar esta semana, este mes, los próximos 6 meses y qué recursos necesitas. Thank you. So another way to look at it is the flow chart, but this is a visual. And life, work, soar into purpose. You could ask yourself 4 questions here. Esta imagen como de flotar, que es el soar, ¿no? ¿Qué hace este globo? Este globo soaring, es decir, se remonta, asciende, es la imagen del soar. Puedes plantearte 4 preguntas. So once you've done your SOAR inventory, you have an understanding of your strengths, opportunities out there in the world for you, what you care deeply about, and what results you're looking for. You need to align it with a strategy based on your values, vision, and mission. Una vez has hecho el proceso anterior, tienes que alinearlo con tu visión, misión, estrategia. And I'll show you, I did this on myself. I've been working on this for a few months because this is probably my 3rd or 4th draft. Hace 4 o 5 meses que estoy trabajando en eso. Este quizás es mi 4º o 5º borrador. Mm-hmm. So this is my value set. I know that my family comes first. Este es mi propósito, digamos, Yes. y mi ser. Entonces, para mí primero viene la familia. How honesty is really important so that I value being respectful to everybody, but I'm very kind about it. And I also value humor and energy. Entonces, esto es lo que valora la integridad, la amabilidad, el respeto, el humor, la risa y la energía. Yeah, so when I was traveling and came home after when we were starting to lock down the United States, I didn't know, I've been on a plane, I had to self-quarantine myself for about 7 days so that my family, we didn't know if I had anything, and I've been well. But I made that decision because family came first. So I lived in a small bedroom, bathroom, and had food brought up to me for 7 days. Sí, no, quería decir, there are many people asking questions, so Yes. let me just say that you're going to answer them in a couple of minutes. Sí, de aquí un par de minutos vamos a responder a las preguntas. Sí, que cuando llegó a casa después de viajar y empezaba el confinamiento, ella no sabía si se había contagiado y entonces ella misma se puso en cuarentena para no contagiar a su familia por si acaso, porque no tenía ni idea si se había contagiado o no. And so when you go through here, what's really important is my purpose. And I know that each and every day I research, practice, teach, consult, and inspire. And I use appreciative inquiry. And that's how I learn. When you know your purpose, you can say yes to people or no to people. And you can get really clear on what it is that you're good at doing and how to move forward. Entonces, para mí, mi propósito es investigo, practico, enseño, hago consultoría, inspiro y promuevo un enfoque basado en fortalezas sobre ser, aprender y hacer en mí y en los demás, donde la indagación apreciativa es mi fundación y el sistema operativo donde la indagación apreciativa es mi base y mi sistema operativo para tener conversaciones que valgan la pena y para el SOAR, es decir, el remontarse. And I'll give you an example. I had a client who wanted me to do things that I don't want to do. I'm not good at doing. It's not my strength. And I thought I was going to lose the contract. And this morning I had a call with the client and I said, no, this is what I'm good at doing. I know my strengths. Here's what I can offer you, the opportunity. And the client didn't say no. And actually they realized the work that they wanted me to do, they didn't really need it anyways. And so it gives you, and I would have been fine if they would have walked away, because you don't want, when you understand your purpose, you will soar and you will do things that you're really good at doing and not the things that you don't want to do and the things you're not good at doing. And that's what's important. Es importante conocer tu propósito. Me contactó un cliente que me pedía algo que realmente no está conectado con esto que os estoy explicando y entonces
él me llamó hoy y yo le dije, digo, es que yo sé en lo que soy buena, en lo que florezco, en lo mejor que puedo ofrecer, esto es lo que puedo ofrecer. Y el cliente aceptó, aunque él, su propuesta primero era distinta. Aunque yo al hablarle claramente me arriesgaba a que me dijera, no, pues no me interesa. Y entonces perdía ese cliente. Pero cuando tengo claro el propósito y en aquello que soy buena, soy más capaz de decir no, que a veces este es una cosa que nos cuesta, ¿no? And so the research is behind all of this, that you'll live longer, you'll be healthier in the organizations you work for as well. Y la investigación y lo bueno de todo esto es que si tú vives tu propósito, vivirás más años, vivirás más sano, serás más feliz y a las personas a las que ayudes les transmitirás esa felicidad y ese bienestar. And that's really it. I had another slide, but it doesn't want to go to the next slide. Do I have it? If you're, oh, did someone stop sharing? No, hold on. Yeah, so I can't get to the very last slide, which is resources, but it was my last slide. Let's see if I can get to the last slide. Can you see that? Can you see that? Can you hear me? Yes, do a thumbs up if you can hear me. Okay, it's not showing the last slide. But Miriam can send you the entire slide deck. And then the last slide has all the resources. I just have received a call from Miriam. I think he has a problem. She has a problem with the light again. Okay, it's so Miriam. That's why, you know, I think it turned off the light. So, but I think she told me that if it's possible, we can start with the questions. Let's do that. And I asked her to send you the slides, which will have my contact information. And if you can look here, the resources. Yeah. So no problem. Ok, entonces me dice, perdona, yo soy Víctor, es que me acaba de llamar Miriam que había perdido, ha vuelto a perder la conexión, creo, la luz, que se volverá a conectar, entonces por eso no podíamos poner no podía poner la última diapositiva. Pero bueno, Jackie nos enviará después esas diapositivas para que las podáis ver. So, Jackie, do you want to start with questions, maybe? Sure, yes. Is it all right? Do you want Absolutely. to say something before? Or? Nope. That was actually my last slide, and then there were some resources. And I will ask Miriam to send you the slides, so you'll have the slides. Yeah. That's what I was telling to all the audience that you're gonna be sending the slides, okay, including this last slide. Yes. Okay. So let me see, Andrea. No sé si tú tienes por ahí algún recuento de preguntas, a lo mejor. Sí, te las hago y le traduces. Sí, yo las traduzco para que... Sí, cómo no, ya te doy la primerita que entró, me parece que está muy buena. Pregunta Guillermo, ¿qué características tiene en común las organizaciones que se abren a trabajar con el enfoque SOAR? ¿Qué características tienen en común las organizaciones que se abren a trabajar en el enfoque SOAR? Ok, déjame entonces, vamos una por una, ¿sí? Sí. So, Jackie. Hola, chicas, me acaban de pasar ese video, no sé si sea cierto o no. I'm not sure. Me parece que hay alguien que tiene abierto el volumen, por favor, porque si no, no oímos bien. So, Jackie, I've got a question for you. Guillermo is asking, what are the common characteristics that organizations that use SOAR have? Okay, what are the sharing common so the common characteristics that people who want to use SOAR.
They all have a problem usually. 9 out of 10 have a problem. Okay. But they know enough that they realize they should not tell their employees what to be doing. Okay. And so what they do is they want to use SOAR to bring people together for a strategic conversation and have people create a strategy or a strategic plan, because people commit more to what they get to create. Yeah, yeah. Bueno, dice Jackie, Guillermo y al resto también, que normalmente estas organizaciones lo que comparten es que todas tienen un problema. Lo que ocurre es que normalmente también comparten que para resolver ese problema el enfoque tiene que ser un poco diferente, ¿sí?, que el tradicional. Entonces, normalmente lo que tienen claro es que quieren utilizar como solución unas conversaciones estratégicas, ¿no?, que hemos visto antes alrededor de oportunidades, ¿no?, de aspiraciones, es decir, en positivo, para que entre todos, ¿sí?, lleguen a esa solución. Además, normalmente lo bueno que tiene esto, dice Jackie, es que lógicamente se están enfocando en cosas positivas que motivan a esas personas cuando lo construyen. De manera que el nivel de compromiso, de engagement, como dice Jackie, el nivel de compromiso que tienen las personas cuando pones en marcha esa estrategia, pues es mayor que si se hiciera de otra manera. ¿Ok? Buenísimo, Víctor. Vamos por la segunda. Dice, segunda. ¿Cuál es la diferencia entre fortaleza? ¿Quién ha aportado esta pregunta? Sí, Laura Espinosa. Dice Laura, ¿cuál es la diferencia entre fortaleza y oportunidades? Ok, esta es muy simple. Muy bien. So Jackie, thank you for your first answer. Now we've got a second question coming from Laura. She's asking, what are the differences, in your opinion, or maybe your opinion also following your SOAR system, okay, between an opportunity and and a strength, and an opportunity, yeah. So what's the difference between a strength and an opportunity? Yes. Yes, that's the question. Okay, so the strength is internal. It's a capability that the organization already has. We're really good at this. An opportunity is external. It's something, it's an idea or an innovation that you're going to go after. Over time, an opportunity can become a strength to the organization, but it's external. Okay, thank you. Question. Mm-hmm. Lo que nos dice Laura, Jackie, es que básicamente la diferencia sobre todo entre la fortaleza y la oportunidad es de naturaleza. Es decir, la naturaleza de la fortaleza es más interna, en este caso de la organización o de la persona, si lo llevamos al mundo de las personas, al mundo humano, ¿no? En cuanto que la oportunidad es algo externo, es de naturaleza externa. Es decir, normalmente una oportunidad es algo que te brinda el entorno o el contexto, ¿no? Y que si tú la aprovechas, eso sí, dices Jackie, en el transcurso del tiempo a lo mejor, si la aprovechas bien y la capitalices, pueda llegar a ser, a convertirse en una fortaleza, ¿vale? No siempre pasa eso, pero es una posibilidad. Thank you, Jackie. Entonces, Andrea, ¿alguna pregunta más? Vamos con una más. Regina pregunta desde México, ¿cómo podemos comunicar al sector actualmente la relevancia de que diseñen estrategias adaptadas al momento en el que nos encontramos, no de manera reactiva, sino más bien pensada y desde el enfoque apreciativo? Ok. Teniendo en cuenta el momento, ¿verdad? Ok. Sí, que se habla siempre desde la reacción en vez de hacerlo desde lo... Sí. Okay, Jackie, so Regina from Mexico, if I'm not wrong, she's asking us, okay, taking into account the current moment, this is the COVID-19, okay, situation, the coronavirus that we've got, okay, how can we communicate in terms of companies, okay, in terms of the corporations, that designing strategy should be not a reactive process, but rather should be something more focused on the opportunities and on the positive side, like you say in the soul. How can we communicate and convince organizations and leaders about that?
Wow, that's a great question. I think so. Dice que es una pregunta muy, muy potente. Yeah, you know, I would think that there's people who need to have Harvard Business Review. Yeah. That tells them the importance of that. McKinsey. Yeah. You know, so if you have to give your organizations, Harvard Business Review this month talks about culture and how it's about attitude. It is great. It is a great magazine. This I've been reading last week. Yes. So this was this client I was on the phone with this morning, there's lots of evidence out there, and you just you can easily go find it if you need to bring in evidence. The other thing are the stories. And the stories, there's lots of stories with SOAR that when a company hears about, let me tell you this story, then they will be open to learning more. So I never sell anything. I'm not very good at selling. Okay. I think it's more about educating this owner. And you need to know, does this owner need to be educated through Harvard Business Review or McKinsey, or through a story that you share a short article? I think that's what's really important. And if they won't listen to you, they'll probably die anyways. I mean, the organization. Okay. So you mean, So if I'm not wrong, you're selling that both things. It's like research on one hand, right? Yeah. But also on the other hand, practical and practical story. Right? Stories about other people that did it. Okay. Bien, lo que nos dice Jackie, Regina, que antes que nada ha dicho que una pregunta muy potente, ¿eh? Se lo ha estado pensando un rato, esto es verdad, ¿eh? Sobre todo es que, que podemos convencer a través de todas las investigaciones que se han hecho en los últimos años. Yo precisamente sé un poco de esto porque de hecho he hecho cosas de estas también. Ella pone el ejemplo de Harvard Business Review, ¿ok? De esos artículos que ha comentado, pero también del último mes, la última revista de Harvard Business, que se habla de la cultura también, y de todos estos aspectos normalmente forman parte de la cultura. Ella nos dice también que consultoras como McKinsey y otras también han hecho un montón de investigaciones, es cierto, en las que se pone de manifiesto que las compañías que trabajan desde un enfoque más positivo y desde el propósito normalmente tienen mejores resultados, ¿no? Esto por un lado. Entonces, por el otro lado, lo que dice Jackie también es que es muy importante también cuando le transmitimos, ¿no?, a las organizaciones explicar otras historias, es decir, explicarles casos de éxito de otras compañías, ¿no? Como por ejemplo el que nos explicaba antes Jackie, ¿no? I think it was in Michigan, the mill, the factory that you were talking about. Yep. Yeah. Entonces, eso, por ejemplo, ponerles ejemplos y llevarles casos prácticos, ¿no?, donde realmente se han conseguido buenos resultados, suele ser también pues una manera de poder convencer mejor. También dice Jackie claramente en la explicación que ella no suele ser, o sea, que no se siente una vendedora, sino que normalmente, cree que todas estas cosas convencen, ¿no? Pero que tampoco hay que, digamos, en España hablamos muchas veces de la expresión vender motos, ¿no? Es decir, no hay que tampoco tratar de vender más allá de lo que hacemos, que normalmente con esas cosas pues tienes más opciones, ¿no?, de poder convencer. Thank you, Jackie. No, that was a very, very good question. Yeah, I think so. Absolutely. Víctor, ¿te parece que vayamos a la última para así vamos cerrando y más que agradecida con Jackie de todo lo que nos está brindando y regalando, ¿no?, en este espacio. Y tú también, gracias por el trabajo que estás haciendo. Mira, claro, preguntaron, ¿no?, hace un ratito qué era fortaleza y oportunidad. Bueno, y ahora entonces, siguiendo con esto, Héctor pregunta, ¿sí?, ¿cuál es entonces la diferencia entre oportunidad y aspiraciones? Ok, o sea que ahora, vamos un poquito a la siguiente. So Jackie, I think Andrea is telling me that this is going to be the last question, if you agree, okay, if it's right for you. And well, this last question, I think it's also an interesting question about the soul, clearly. Hector is asking, what is the main differences between the aspiration and opportunity? Yeah, so
opportunities are ideas and bold innovations. And aspirations is when you ask people, what do they care deeply about? What do the stakeholders, the customers care about? And what you do is you bring these ideas, these opportunities and aspirations together, and you can create strategic initiatives. So opportunities are converging, and then when you understand operations, you can diverge and be able to come up with strategic initiatives that need to be prioritized. Okay, let me just, because that's one thing. In terms of aspiration, you said that opportunities is more like ideas, you know, like innovation, more creative, Yes. more creative, right? Whereas the aspiration is like more, how do you say it? Before going into what do you care deeply about, and what do your customers care about? Okay. Mm-hmm. Okay. What are your dreams and wishes? Dreams, yeah, I think that's good. Okay, thank you, Jackie. So I'm going to translate. Entonces, para Héctor, bueno, básicamente yo creo que aquí hay varios temas, ¿no? Oportunidad está más, claramente, como decíamos antes, también es más externo, ¿no? Viene antes, un poco del análisis del entorno y sobre todo el foco en las oportunidades es sobre ideas, ¿no? E innovación, una parte más creativa. En cambio, la aspiración ya es más interna, ¿no? Es un poquito como el siguiente punto, pero una vez tienes claras cuáles son las oportunidades en tu entorno, ¿no? ¿Vale? Y es como un poco conectar con lo que realmente tú, ¿no? Crees más profundamente, ¿no? Tus deseos y tus sueños, ¿no? Si hablamos en el ámbito personal, pero también aplicaría para el ámbito de la organización. Y normalmente de ese enlace, de ese proceso un poco que es como un embudo, ¿no? Como ir buceando un poquito más abajo, normalmente a partir de ahí lo que sale ya es la concreción en cosas más concretas, que sería lo que ella denomina las iniciativas estratégicas, que serían básicamente ya acciones más concretas a realizar. Okay? So, Jackie, thanks a lot. If I'm not wrong, I think I saw Miriam. No pudo entrar todavía. Ah, no, yo la veo por ahí, yo la veo con el móvil. ¿Sí? She's muted. Ah, sí, ahora sí. Bueno, es que se va la luz y viene y se va y viene. Entonces estoy en una esquina, a ver aquí si pillo un poco del Movistar. Okay, no sé si quieres comentar, Miriam, algo para Jackie o para... A ver, Ricardo tenía una pregunta sobre no sé qué de la economía de la guerra o la palabra de la guerra. A ver, ¿la ves en el chat? Let me see, espera. A ver, espera, creo que hay algo. Ostras, es que veo... ya debe estar más arriba, un segundito. Acá si quieres que la lea, ¿quieres que sí, la lea, Víctor? La puedes leer Dice, tú. al hilo de la narrativa positiva, casos de éxito, ¿qué piensa de la narrativa de guerra que estamos sorteando en nuestro sistema? ¿Cuál es el beneficio realmente para nuestros políticos? Vale, sí, esto es muy interesante porque esto claramente, yo el otro día estaba hablando en la radio precisamente de esto. Jackie, o sea, de la narrativa que tienen ahora mismo los líderes políticos en cuanto a cuando se refieren al coronavirus, de que parece que es como, hablamos en un lenguaje bélico, ¿no? Jackie, I think this is very interesting. It's going to be the real last question. I'm sorry for that. It's okay. And Ricardo, if I'm not wrong, he's from San Sebastián, from Guipúzcoa. Y si eres el Ricardo que yo creo que eres, creo que sí. Okay, he's asking, what do you think about, I'm not sure if in the States, but I imagine that maybe it's the same like here with Donald Trump. If in States, COVID-19, like a war, like that we've got to fight against it, and the stories and the storytelling behind everything, I would say almost all the leaders in the world now, is more in terms of negative thinking and words, very bellic language rather than positive. What do you think about that? True. Yes, politics is negative, but people can be positive, and I think you can still make a difference without the negativity. The world is big. There's billions and billions and 9 billion, 8 billion people. So
I wouldn't spend a lot of time. I literally watch 30 minutes of news a day, and that's it. Me too. I try to do it. And I have a newscaster that I think is very positive, world news, and I like them and I watch them, and then, you know, you don't get paralyzed in that negativity. Okay. Thank you, Jackie. That's a great Pues, lo que nos dice Ricardo es que, bueno, que ella cree que es verdad, que esto es totalmente cierto, es decir, que está pasando en Estados Unidos, ella también lo está viviendo, ¿no? Y que claramente, bueno, que ella cree que tenemos que un poco, pues, huir, ¿no? De esto, ¿no? Que claramente no es bueno, ¿no? La gente, por naturaleza, somos positivos, ¿no? Somos un montón de personas en el mundo, ¿no? Que tenemos esa visión más optimista y más positiva, ¿no? Y bueno, una de las cosas que está haciendo Jackie, ¿no? Yo tengo que decir que también hago algo así, ¿vale? Es dosificar las noticias que lee o que visualiza, ¿no? Cada día, ¿no? Y ella intenta solamente ver durante 30 minutos o leer durante 30 minutos las noticias cada día para no estar demasiado contaminado. Y bueno, también dice que a veces escoge, pues, bueno, pues algunos medios, ¿no? Que tienen un enfoque un pelín menos, digamos, catastrofista, ¿no? Nos ponía un ejemplo de World News, me parece, en Estados Unidos, pero bueno, no sé decir un referente que fuera aquí en nuestros países en lengua española, ¿no? Que pudiera ser paralelo a ello. Okay, so, if I'm not wrong, Andrea, Miriam... Sí, estoy aquí. Oye, mil gracias, Víctor, porque aquí la luz se ha ido y ha venido. No sé, debe haber una incidencia importante en el No pasa nada. Así la gente, mira, no hay mal que por bien no venga. Así la gente me conoce, como voy a estar aquí con vosotros también, los que queráis, ¿no? Pues mira, sí. El próximo día 22 voy a hacer algo relacionado sobre todo con la conexión, ¿cómo le llamamos? El foco positivo, ¿no? El núcleo positivo, mejor dicho. Entonces, bueno, pues mira, así también me conocéis y comentamos. Hay muchas de las cosas de las que ha comentado Jackie hoy que también hablaremos de ello, aunque con un enfoque un poco diferente iremos más a la persona y trataremos de aplicarlo en la misma sesión. I was telling the people that, well, you know, they were like telling me, Miriam, that thank you, and I was also taking profit of these minutes just to introduce that I'm going to be here in 1 week from now, and 22nd of April, also doing something related to purpose, also in another way, and of course the positive core following the AA principles. But there are a lot of things that you have been talking about that I resonate with. Thank you a lot. Thanks a lot. Bueno, gracias. Gracias. Thank you, Jackie. Muchas gracias, Víctor. No, a vosotras. Gracias, Ricardo, por tu pregunta. Gracias, Miriam, a ti. Un abrazo, Ricardo. Con Jackie estábamos pensando de ofrecer. Jackie, do you want to share the four you know, the course that the 4 slides, the 4 sessions webinar? If you want to share the slide, que vamos a ofrecer un curso que dará Jackie de 4 webinars, 4 sesiones sobre, a ver si lo veo, sobre las conversaciones estratégicas. El módulo 1 será pensamiento estratégico, módulo 2 aprender a SOAR, es decir, a florecer, a remontarse, módulo 3 el ciclo de las 5 Ds orientado al propósito, y módulo 4 áreas estratégicas para aplicación. Entonces, bueno, esto lo estamos ahora creando y lo haremos próximamente, en los próximos 2 meses o así. Jackie va a ofrecer esta formación. Y sí, yes, I already said. Bueno, este vídeo lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, como ha dicho Andrea antes. Y si alguien quiere más información de este curso o de alguna de las diapositivas que ha enseñado, que nos escriba y ya nos pondremos en contacto para compartirlo.
Miriam, y también darle las gracias a Jackie porque generosamente ha puesto ella en el chat su correo electrónico por las consultas o alguna pregunta que se quiera hacer. Muy bien, fantástico. ¿Quieres comentar algo más, Andrea? Bueno, vamos a... De momento tenemos 3 webinars preparados. Cada miércoles, el próximo lo dará Víctor, el siguiente lo dará Santiago y el otro será una conversación de compartir experiencias que la liderará Andrea, Circe y el equipo de IDEA y que será como más participativo. Y ya os iremos enviando información. No sé si quieres compartir alguna otra cosa, Andrea. Agradecerles a todos, darles un abrazo contagiando apreciatividad y gracias, Jackie, ha sido un honor para IDEA, para el Instituto, tener este alto compromiso, generosidad y el conocimiento, ¿no?, que nos ha entregado hoy y regalado Jackie. Muy bien. Thank you, Jackie. You're welcome. Thank you for your time today, everybody. Stay safe, stay well. Que estéis a salvo, que estéis bien, que os cuidéis y que gracias por este rato que habéis compartido. Lots of thanks, Jackie. It was a pleasure. It was a pleasure. Thank you. Bye, Jackie. Bye. Hey, bye. Nice seeing you again. And Yes, bye, Vicky. Yeah. Vicky, Yes. you meet Marcos from Athens. Marcos. Yes. Yes, he was in the call. Did you finally meet or not? Where was he? Which Marcos? I don't remember. I'm sorry. He gives You classes